¿Qué avisaste? Gracias. Gracias, gracias. Vamos de nuevo. Bien. Ahora sí. Voy a activar el ratón. Ahí está. Bien. De nuevo. Posiciono. Anótense los pasos, ¿sí? Porque esto es algo que tienen que aprender a hacer, saber cómo empezar. Entonces, el cuartil 1 lo voy a encontrar o voy a posicionarlo o voy a encontrar en qué clase se encuentra el valor del cuartil 1 haciendo n más 1 dividido 4. 35 más 1, 36 dividido 4, 9. En la posición 9 se encuentra el valor del cuartil 1. ¿Qué hace el cuartil 1? Se para en la serie de datos, ¿sí? Tiene las mismas unidades, o sea, es parte de la variable, en este caso, de la magnitud de la variable va desde el valor mínimo hasta el valor máximo, ¿sí? En este caso, asumimos que es la altura de plantines. Entonces, el valor del cuartil 1 está en la posición 9. ¿Se acuerdan que hoy era fácil porque ordenábamos de menor a mayor los valores? Pero acá los valores perdieron su representatividad individual, ya no existen por su cuenta. Ahora van a estar representados por su punto medio de clase. Yo ya no sé más cuánto valen, cuál es el valor individual, por ejemplo, de estos cuatro plantines. Su verdadero valor está entre 10 y 19,99. No sé cuánto vale. El plantín 1 no sé cuánto vale. Está entre 10 y 19,99. Es lo único que yo sé. Entonces, bueno, el cuartil 1 está en la posición 9. Entonces empiezo. Hasta la clase 1 se acumularon 4 plantines. Después, para la clase 2, se le sumaron 7 plantines más que tenían entre 20 y 29,99 centímetros. Entonces, se acumulan en total estos 4 más 7 plantines. Tengo 11 plantines. Y sé que el cuartil 1 está en la posición 9. Entonces, no está en la posición del cuartil 1 porque acá solo llegan a estar el plantín 1, 2, 3 y 4. Sí, ya en la próxima clase, porque ahí ya se le suman 7 plantines más que tienen entre 20 y 29. Entonces, sabemos que la posición 9 está en esta clase. Entonces, ahí digo, bueno, esta es la clase 2. Ahí está el cuartil 1. Entonces, tengo que identificar primeramente el valor del cuartil 1. Exacto. Entonces, esta sería la clase 2. ¿Sí? Ese I sub J, que hoy yo tenía acá abajo, ese I sub nada, ese LI, L sub I sería, podría variar de 1, la clase 1, hasta la clase 5. Voy a ponerle el número a las clases, ¿sí? Para que ustedes entiendan que este es el valor de K. K varía de 1 hasta 5 en este caso, la cantidad de clases, ¿sí? Tiene todos subíndices que hay que prestar atención. Entonces, bueno, yo ahora voy a completar. Encontré que está en la clase 2, acá pongo 2. 2. Sería el límite inferior que contiene, el límite inferior de la clase que contiene al cuartil 1. Sería 20. Acá está el 20. A ver si corro un poquito para allá. Bien. Ahí está, el 20 va a ir acá, en el límite inferior de la clase del cuartil 1. Y ahora vamos a lo que vos preguntabas, Sergio. ¿Por qué acá dice f sub i menos 1? Porque te está diciendo, en el numerador, restale al valor de la posición que tiene el cuartil 1, restale los 4 estos datos anteriores, los 4 datos que se acumularon, ¿sí? Hasta la clase anterior. Entonces, por eso acá dice FI menos 1, que sería 2, la clase 2, que es el valor de la clase que contiene al cuartil 1, que esto sería en total 2 menos 1, 1. Entonces, es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase que contiene al valor de la mediana, del cuartil 1, perdón. Ahora ya estoy hablando, repetí muchas veces.
¿Se entiende? Más o menos. Entonces, acá iría en el numerador, hago 9 menos 4, porque esa es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase que contiene al valor del cuartil 1. Y después, en el denominador, f sub i, acá este sería el 2 de nuevo, ¿sí? Porque es la frecuencia absoluta de la clase que contiene al cuartil 1. Entonces, acá tenemos todos los valores. Arriba van 9, siempre respondemos primero, hacemos el cálculo de lo que tenemos entre paréntesis, hacemos 9 menos 4, ¿sí? Que lo encontré acá en la tabla, 9 menos 4, 5, dividido 7, la frecuencia de la clase 2, frecuencia absoluta de la clase 2, 7, eso me da 0,71. Multiplico por la amplitud de la clase 2, que en este caso, esta es una fórmula genérica. Algunas veces las clases tienen diferente amplitud, pero en este caso es la misma, ¿sí? La amplitud van, los intervalos van de 10 a 19,99. Acá yo sé que la amplitud, a 10 yo le sumé 9,99, ¿sí? Entonces, a esta pequeña porción, hice primero el trabajo que está entre paréntesis, me da 0,10, yo multiplico por la amplitud que es 9,99. Y eso me da 1 centímetro, significa eso. Entonces yo al límite inferior de la clase 2, yo le sumo 1 centímetro. Y cuando le sumo 1 centímetro, yo calculé el cuartil 1, ¿sí? Yo le agregué algo, un pedacito, una porción, por eso se dice fórmula de interpolación. Una pequeña porción, le sumo todo, esto es lo que yo le sumo, ¿sí? Esa pequeña porción que me equivale a 1 centímetro, ahora le sumo 20 más lo que me dio 21,01. Ese es el valor del cuartil 1 para la serie de datos agrupada. ¿Ok? Un poco engorroso, pero es cuestión de práctica, no se preocupen. Lo que sí tienen que entender muy bien qué significa cada una de estas partes, ¿sí? Este, por ejemplo, era I menos 1, sería la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana, al cuartil 1, perdón. Esta es la frecuencia absoluta de la clase del que contiene al cuartil 1, y este es el límite inferior de la clase que contiene al cuartil 1, que sería esto. Y esto sería la amplitud de la clase del cuartil que contiene el cuartil 1. Bien. ¿Se entendió? Es un poco abstracto, pero no es la gran cosa. Ahora vamos a calcularlo, no se preocupen. Esto es cuestión de practicarlo nomás e interpretar. Entonces, ¿y cuál es la? Esto lo mismo se hace para el cuartil, voy a copiar y los voy a mostrar. Lo mismo se hace para el cuartil 3, ¿sí? Lo voy a cambiar, acá le voy a poner cuartil 3, después si quieren le paso, acá cuartil 3, y acá como encuentro, acá todavía tengo que multiplicar esto, voy a poner entre paréntesis, si me deja, no me deja, acá todavía tengo que multiplicar esto, a ver si me paro acá, por 3, ¿se acuerdan? Eso me pedía la fórmula para ubicar al cuartil 3, tenía que hacer n más 1 sobre 4 por 3, porque tengo que multiplicar para ir sumando tres porciones hasta llegar al cuartil 3. Entonces, todo lo mismo, hago todo lo mismo, menos acá todavía, a ver si me deja transformar, acá todavía le tengo que poner por 3, y ahí sí, vamos a hacer todo ese cálculo y vamos a ver cuánto nos da. Vamos a ver cuánto nos da la posición. Esto lo voy a eliminar y ahí hago el cálculo. A ver, hago 35. Ustedes acompáñenme haciendo los cálculos manuales con lápiz, ¿sí? Entonces escriben 35, el tamaño de la muestra o de la población, más 1, dividido 4 y todo esto por 3. A ver si alguien tiene a mano y puede hacer ese cálculo.
En realidad lo pueden hacer rápido porque sabemos que 36 dividido 4 es 9. 9 por 3, ¿cuánto da? 9 por 3. El cálculo rápido. ¿Están ahí? 9 por 3. Voy a salir para ver quién está. ¿Están todavía ahí? 9 por 3. 27, si no me equivoco. Muy bien. Bueno, 9 por 3, 27. El valor del cuartil 3 está en la posición 27. Anótense eso. 27 es la posición. ¿Dónde está? A ver si ustedes me pueden responder. ¿En qué clase está En la cuarta clase. En la cuarta clase, muy bien, porque fíjense, muy bien, Sergio. Acá, hasta la tercera clase se acumularon 20 valores. A la cuarta clase se acumularon 30. Entonces, de la 20 a la 30 hay 10 datitos, ¿sí? Que se metieron todos dentro de esta clase. Y entre medio está la posición 27, o sea, el valor 27. Entonces, ahí, perfecto, yo ahora cambio todo y digo, bueno, esta es la clase, ¿sí? Acá está mi clase, este va a ser la frecuencia acumulada de la clase anterior que contiene al cuartil 3, este va a ser la frecuencia absoluta del cuartil 3, y este va a ser el límite inferior de la clase que contiene al cuartil 3. A ver, voy a traer al frente esto ahora, y ahí están los valores. Ahora simplemente tengo que reemplazar en la fórmula, hacer todo lo mismo. ¿Cuál es el límite inferior para ustedes de la clase que contiene al cuartil 3? O sea, acá entre 40. Entre 40 y 49 me tiene que dar el valor del cuartil 3. Hoy, ¿cuánto nos había dado el cuartil 1? 21, ¿no? 21, sí. 21 con algo. Fíjense que sí, es un valor posible, porque en la clase 2, los valores que entrarían dentro de esta clase son todos aquellos que tienen entre 20 y 29,1. Entonces, el cuartil 1 estaba bien cerca del límite inferior, porque era 21, y después todavía sigue 21, 22, 23, hasta 29. Hay un montón de trecho. Entonces, está al principio del intervalo 2, de la clase 2. Y bueno, y ahora tenemos que responder nomás a esto. Entonces tenemos 40, como dijo Sergio, reemplazamos acá, hacemos todo este cálculo que ya lo tenemos, que es 27, buscamos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la frecuencia que contiene al valor del cuartil 3, que es 20, y vemos cuántos datos había en esa clase número 4, frecuencia absoluta de la clase 4. Vamos a hacer todos juntos ese cálculo. Vamos a hacer primero el cálculo de lo que está entre paréntesis. Entonces hacemos 27, que ya tenemos el valor 27 menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior, menos 20, eso nos da 7, dividido 10. 7 dividido 10 nos da 0,70. 7 dividido 10, 0,70. Por la amplitud de la clase, que en este caso es la misma, va de 40 a 49,9, la amplitud es 9,99, y eso va a ser casi 7, la magnitud que le vamos a sumar ahora al límite inferior de la clase que contiene al cuartil 3. Sumo a 40. Entonces, fíjense, el valor que toma el cuartil 3, ahora ponen Q3, es igual a 46,99 centímetros. Ese es el valor del cuartil 3. ¿Y cómo se interpreta? Dicen lo siguiente. Empiezan, hay un 50% de los plantines, ¿sí?, que tienen una altura
inferior o igual a 46,99. Y un 50%, perdón, me equivoqué, vuelvan para atrás. Hay un 75%, estamos hablando de cuartil 3, hay un 75% de plantines que tienen menos o que tienen alturas entre 46 o menos, o tienen alturas menores o iguales a 46,99, y un 25% restante de los plantines que tienen más, ¿sí? Tienen entre 46,99 o más centímetros en altura, ¿sí? Entonces divido a esa serie de datos en dos partes no iguales, dejo para un lado hacia abajo el 75% de los plantines que tienen alturas iguales o inferiores al valor del cuartil 3, que en este caso es 46, y un restante 25% de los plantines que tienen alturas superiores o iguales a 46,99, ¿sí? Eso se expresa como, lo voy a ver si puedo escribir simbólicamente por acá. A ver por dónde, que casi no tengo espacio. Acá voy a escribir simbólicamente. En el apunte tienen escrito de manera simbólica, insertar un pequeño cuadrito. Entonces pongo, a ver si me deja dibujar algo acá. Ahí está. Entonces pongo altura en centímetros. A ver, no, entre paréntesis voy a poner cuartil 3, el valor del cuartil 3 tengo acá para abajo. El cuartil 3 es mayor o igual al 75%, ¿sí? Y menor o igual al 25% restante, ¿sí? Entonces tenemos un valor del cuartil 3, tiene para un lado, ¿sí? Es mayor o igual, acá tengo que poner igual, ¿sí? Mayor o igual, y de este lado también menor o igual. Así se escribiría en forma de intervalo. Y hay un 75% de los datos que son menores o iguales al valor del cuartil, ¿sí? Y un 25% restante que son menores o iguales al cuartil, mayores, acá que puse, al revés, mayores y acá menores. Ahí está. Así se escribiría en términos simbólicos la relación entre las partes, ¿sí? No son dos partes iguales. Para un lado, para el lado izquierdo hay un 75% de los datos que son más chiquititos, y para el lado derecho queda todavía un 25% de los datos que son mayores. Acá podemos ver esto en el cuartil 3. Fíjense que acá se me sumó un 75% de los datos, y acá todavía me queda un 25%. Acá estaría nuestro valor del cuartil 3. En este caso era, para que me escriba muy chiquitito, 46,99 centímetros. Si esto va desde el mínimo, que era 10, y el máximo, a ver cuánto era, 59,99, 59,99, entre esos dos valores se encuentra toda la serie de datos, ¿sí? Todas las clases acá metidas, y nosotros calculamos los valores del cuartil 1, que era 21, el valor del cuartil 3, y entre estos dos valores, el cuartil 1 y el cuartil 3, está el 50% de los datos centrales. Fíjense que yo sumo 50%, 25% por acá y 25% por acá. La diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 se llama rango intercuartílico. Pongan eso, escríbanlo, rango intercuartílico,
Es una forma, eso está en el apunte, yo creo que acá yo no hablé de eso. Voy a escribir acá una formulita para que lo tengan. El rango intercuartílico, rango entre cuartiles se llama eso, rango intercuartílico, anótense eso, es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y acá en este caso sería 46 menos 99 menos 21 centímetros, y eso me da 46 menos, me da 25 centímetros. Ahí hay un 25,99. 45 centímetros. Ahí, entre esos dos valores, entre cuartil 1 y cuartil 2, hay una amplitud, ¿sí?, de 25,99 centímetros que se acumula el 50% de los datos centrales. Eso está en el apunte, léanlo, ¿sí? No le vamos a dar mucha importancia, pero también es un indicador bastante importante, ¿sí?, el rango intercuartil o rango intercuartílico. Bueno, para terminar con este tema de las medidas de posición relativas, tenemos todavía los deciles. Fíjense acá la fórmula como cambia un poquito. Voy a ver si puedo agrandar. Ahí está. Fíjense que acá se pone D sub I, el límite inferior del decil que yo estoy calculando. Ahora fíjense que acá yo tengo mis deciles que dividen al conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales, ¿sí? En 10 partes iguales, pero calculo siempre 9 valores, 9 deciles. Y, por ejemplo, los percentiles dividen a la serie de datos ordenados, pero ahora en 100 partes iguales. Entonces, por ejemplo, si yo voy a calcular el decil 4, sería el decil, se acumula un 40% de los datos hacia la izquierda, por ende, el decil 4, el valor del decil 4 es mayor o igual al 40% de los datos hacia la izquierda, pero es menor o igual al 60% de los datos restantes, ¿sí? Fíjense qué cambia acá. Yo acá en el posicionador, fíjense acá en el numerador, en el posicionador, ¿qué yo hago? Yo divido por 10 partes iguales, divido la serie de datos. Hago n más 1 dividido 10 por el decil que yo elija, que va de 1 hasta 9. En este caso podemos ponerle que es 4 por 4. Entonces hago n más 1 dividido 10 por 4. Y ahí hago siempre el mismo procedimiento. Encuentro el valor del posicionador, me voy a la tabla de frecuencia, decido dónde está el decil 4 y ahí completo cuánto me da el valor de la frecuencia acumulada de la clase anterior que contiene el decil 4, la frecuencia de la clase que contiene el decil 4, su amplitud y su límite inferior. Y siempre es el mismo procedimiento. Ahora, cuando trabajo con los percentiles que hacen, dividen a la serie de datos en 100 partes iguales, calculo 99 percentiles, hago lo mismo. El posicionador es lo que cambia acá, que hago n más 1 dividido 100, que dije que dividía en 100 partes iguales, por el percentil que elegí. Por ejemplo, el percentil, acá hay un error, el percentil 80, ¿sí? Percentil 80, pongo acá por 80, entonces ahí voy a encontrar su posición. Me voy a la tabla de frecuencia, miro en qué clase está, anoto la frecuencia acumulada de la clase anterior, aquella clase que contiene el percentil 80, por su frecuencia, por el más todo esto, por la amplitud, y le sumo al límite inferior de aquella clase que había dicho que contiene al percentil 80. Y así, como concluyo, digo que el valor que me dio el percentil 80 dice que es mayor. Ah, no, estaba bien, era el 8, percentil 8, perdón. ¿Qué hace el percentil 8? Está ahí, está parado
entre un 8% que son menores a él, ¿sí? Hay un 8% de los datos que son menores a él, y todavía queda un 92% de los datos que son mayores a él, ¿sí? Bueno, fue cansador. Ahora vendrían, pero ya nos vamos a ir a hacer los cálculos, ¿sí? Para reforzar esto un poquito. Después vienen las medidas de dispersión, ¿sí? Que son bien sencillas. La primera es el rango, la amplitud. Después viene la varianza, que esta puede ser un poquito más complicada. Y finalmente todavía estamos con las medidas de forma. Ya nos estamos a la mitad más o menos de lo que es esta unidad. Así que voy a salir de ahí, voy a ver si ustedes están todos ahí todavía. Sí, sobrevivieron. Esta explicación es un poco compleja, pero bueno, es cuestión de practicar ahora e interpretar en términos del problema. A ver, ¿dónde quedó? Acá está mi guía de trabajos prácticos. Y vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un procesamiento integral de los datos que tenemos por acá. A ver, voy a sacar estos dos valores para que no me mezclo. Voy a buscar un poco de espacio y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una tabla de frecuencia rápida. Le voy a mostrar cómo ustedes pueden hacer un análisis de datos rápido con el complemento de Excel para los que tienen Excel, obviamente. Si en algún momento van a tener Excel, así que sepan que si les toca analizar una serie de datos, lo pueden hacer con Excel rápidamente, ¿sí? Esto los años anteriores no podíamos hacer porque no podíamos trabajar, éramos muchos y no podíamos ir a la sala de cómputos. Pero este año forzadamente o de manera forzosa lo vamos a practicar. Entonces el ítem 5 dice, o sea, ya empieza una nueva sección. La sección A2 dice, en esta sección calcularemos considerando al conjunto de datos agrupados en una tabla de frecuencia. Perfecto. Dice, ordene los datos del ejercicio 4, o sea, esto de las ventas, ¿sí? Ordénelas en una tabla de frecuencia y a partir de ella vamos a calcular las tres medidas de posición central, el cuartil 1, el cuartil 3, cuartil 1, cuartil 3, decil 2 y percentil 80. ¿Ok? El percentil 2 sería análogo al 20%. En 10 minutos cortamos, podemos hacer un recreo de unos 10 minutitos y avanzamos de nuevo con una última clase. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Se prenden? Sí, profe. Qué grande. Esos son mis alumnos, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para saber el rango, ahora serían los pasos a seguir para armar una tabla de frecuencia. Vamos a hacer un repaso fuerte. Tenemos que encontrar el valor mínimo. No te preocupes, Zaira, no te preocupes. Después queda grabada la clase para que puedas vos completar la guía de trabajos prácticos. Mirás el videíto nomás, ¿sí? No te hagas drama. Vamos a hacer rápido un análisis estadístico, un estadístico descriptivo de estos datos que están acá en la columna que yo había ordenado hoy. ¿Se acuerdan? Estos 25 datos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir, a ver, tengo que sacar esta barra acá que me molesta. Voy a ponerla acá abajo. Voy a ir a datos. Voy a ir a datos, a ver si algún día me deja ir a datos. Ahí está diciendo que... Ahí está. Voy a análisis de datos. ¿Todos saben cómo activar análisis de datos? Si no, les muestro. Tienen que ir a archivo, complemento, opciones, complemento de datos y activar el módulo de análisis de datos, que es un complemento de Excel. Entonces, cuando se abre la interfaz, yo le voy a pedir estadísticas descriptivas. ¿Sí? Está bueno que nosotros, si tenemos la posibilidad de contar con una computadora, no hagamos más los cálculos a mano. Inclusive como los exámenes, o sea, vamos a terminar este cuatrimestre en esta modalidad virtual. Cuando tengan que hacer el examen, depende cómo va a ser,
utilicen las herramientas, ¿sí? Porque ahí ya no tienen que ponerse a cargar los datos con la calculadora. Cuando trabajamos en aula no nos quedaba otro que usar la calculadora. Pero si, por ejemplo, yo les pido que hagan una tabla de frecuencia, que calculen algún estadístico, alguna medida, háganlo con esta facilidad que nos da el Excel, ¿sí? Si pueden. Entonces, bueno, estadísticas descriptivas. Ahí me va a decir, el rango de entrada siempre son todos los datos. Entonces voy a ingresar desde el menor, hasta el mayor, todos los datitos. Le digo, sí, está agrupado por columnas, podría haberlo hecho también por filas. No tienen rótulo, o sea, no tienen un encabezado. Y le voy a dar un rango de salida acá cerquita nomás, para que no se me pierda la información. Y le voy a decir, haceme por favor, un resumen estadístico. Y ahí ya me tiró. En mi variable, esto eran ventas, ¿sí? En pesos. Ventas en pesos. Vamos a hacer una tabla de frecuencia. ¿Qué necesito yo? El valor mínimo, el valor máximo y el rango. Sé cuántos datos son. Estos son los valores que yo necesito. Bueno, ¿cómo empiezo con todo este tema? ¿Se acuerdan? Que, bueno, el rango sería el primer paso, ¿sí? El primer paso es calcular el rango. Bueno, ahora decidir por el rango prima, ¿sí? Segundo paso. El rango expandido. Tengo que expandirlo un poquito al rango real para que me entren todo, me asegura de que entran todos los valores desde el mínimo hasta el máximo. Entonces el segundo paso sería el rango prima, que como la magnitud de la variable va, fíjense, el mínimo es 101 y el máximo es 129, yo puedo sumarle 1 para el límite inferior, restarle y sumarle 1 para el límite superior, entonces el rango prima va a ser 30 para mí. Esto acuérdense que está todo en pesos, ¿sí? Tiene unidades, pesos. Entonces la diferencia entre el rango prima menos rango, rango prima menos rango, va a ser 30 menos 28, esto me da 2. Y ahora esto, dividido 2, ¿se acuerdan que era lo que le tengo que restar? Que yo lo hice mentalmente, lo que le tengo que restar y sumar al límite inferior, para obtener el límite inferior de la tabla y el límite superior de la tabla. Entonces, 1. Entonces, fíjense, yo ya voy acá a poner 2. Voy a poner el límite inferior de la tabla y el límite superior de la tabla va a ser lo siguiente. Al límite inferior, que sería el valor mínimo, le tengo que restar este 1 que recién calculé. Ahí me da 100, súper redondo. Y el límite superior, el valor máximo, para obtener el límite superior de la tabla, le voy a sumar 1. Y fíjense qué lindo que me dio, qué perfecta me dio esta tabla, que va de 100 como valor mínimo hasta 130 como valor máximo. La amplitud de rango prima se cumple tal cual a rajatabla, que es 30. Entre 100 y 130 me da 30. Ahora me falta determinar el número de clases, ¿sí? Que también es demasiado sencillo este ejercicio. K, entre paréntesis, número de clases, que se acuerdan que podemos utilizar o la regla de Sturges o hacer simplemente la raíz de n, que en este caso es 25, me da que voy a dividir en 5 clases. Bueno, pero ¿y cuál va a ser la amplitud entonces? Y la amplitud la voy a calcular haciendo, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo calculaba la amplitud de cada clase, de esas 5 clases? ¿Cuánto en magnitud, cuántos pesos van a abarcar? Del valor mínimo, límite inferior, límite superior. ¿Se acuerdan cómo calcular? La amplitud W. Rango prima dividido K. Excelente. Muy bien. Rango prima, muy bien, Sergio. Dividido K. Y nos da un número muy, muy redondo. O sea, esta tabla la verdad que fue muy amistosa.
Así da gusto armar tablas, ¿eh? Bueno, tenemos todo. Lo voy a abrir un poquito para que tengan todos los datos. Fíjense, no les expliqué, pero fíjense todos los datos que me entrega la estadística descriptiva, que todavía no sabemos qué es error típico. La mediana y la moda lo calculó él automáticamente. Nosotros estuvimos haciendo cuánto tiempo nos tomó calcular la mediana, determinar la moda, fue bastante rápido. Pero acá, por ejemplo, aparece el desvío estándar y la variancia muestral, el kurtosis y coeficiente de asimetría. Todo eso viene después, pero con el estadístico descriptivo ya está todo hecho. Bueno, y tenemos listo, fíjense, tenemos todo hecho. Este va a ser el límite inferior, así voy a empezar con mi tabla. Entonces voy a poner acá, límite inferior, límite superior. Esto sería la variable, ¿se acuerdan en cuál era la variable que vamos a distribuir acá? ¿Se acuerdan? Montos en pesos. Eso, montos de ventas en pesos. Excelente, pesos. Bien. Entonces voy a ordenar esto, le voy a dar un poco de formato para que quede lindo. Ahí está. Bueno, ¿cuántas clases? Ya sabemos. Voy a agregar acá, me va a descuajeringar el resto, pero voy a poner que acá voy a tener la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4 y la clase 5. Voy a poner también acá clase. Hay que ser limpio en este sentido, tener todo bien ordenadito, cosa de no perderse. Y aprovechar que Excel nos deja hacer una linda presentación. Entonces, bueno, ya calculamos el límite inferior de la tabla y también el límite superior de la tabla. Vamos a poner que vale todo vinculando siempre las celdas. ¿Cómo yo vinculo una celda? Aprieto la tecla más y clico sobre la celda y ahí me queda grabada. Y acá el límite superior debiera ser 130, si yo hice bien los cálculos. Vamos a ver ahora. Vamos a ver si es cierto. Entonces tengo, bueno, ahora para poder obtener el límite superior de la primera clase, voy a sumarle al límite inferior, le voy a sumar la amplitud. La amplitud, le puedo poner acá la amplitud, ¿sí? Pero tengo que acordarme que si yo voy a arrastrar las celdas, tengo que dejarlo fijo, que me quede clavado fijo en 6 y que no se mueva, o simplemente pongo 6 acá, que va a quedar fijo, o clico sobre la celda amplitud y con F